Y para hablar de temas de precandidaturas, nos acompaña Jimmy Jairala, prefecto provincial del Guayas, quien irá por la reelección en los comicios del 2014. Señor prefecto, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy amable. Dentro de estas primarias que ya ha realizado Centro Democrático, se definió que usted sería el candidato a la reelección con la votación de más de 7.000 adherentes. Quedó eso definido y usted en ese momento dijo, si seguimos así estamos imparables. Surgen ya otros nombres, como veíamos en el reportaje, Cintia Viteri, por ejemplo, entre la alianza posible de Partido Social Cristiano y Creo. Así también se escucha el de Héctor Vanegas. ¿Continúa usted imparable? ¿Se siente confiado, señor prefecto? Bueno, lo de imparable es una forma de decir realmente, pero quiere decir que vamos decididos pues a la reelección. El tema de la alianza con país en cuanto a prefectura y viceprefectura está absolutamente consolidado. Hay pasos que tienen que darse todavía, que son la intención, cuando menos, que tenemos de ir con un solo candidato en cada uno de los cantones. Hay acuerdo en 7 u 8 cantones ya, en otros tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es que estamos realizando tanto país como Centro Democrático nuestras primarias, que van a permitir que en un momento determinado, donde no haya acuerdos, sean encuestados los candidatos y ver porque lo ideal sería eso, lo deseable es que vayamos con un solo candidato. ¿Y le da una ventaja el hecho de ir en esa alianza con el Movimiento País, con el movimiento oficialista? Bueno, yo no diría ventajas, pero evidentemente que si hay una tendencia que va consolidada, pues es bueno para un proceso electoral. Además tenemos yo no la llamaría ventaja, pero el aval que tiene nuestra candidatura es que tenemos que decir de lo que hemos hecho en los últimos 4 años en este periodo. O sea, nosotros no vamos a decir, vamos a hacer tal cosa. Nosotros tenemos ya atrás de nosotros, y durante este tiempo, de hecho esta semana inauguro 2 obras más, una serie de actividades, de obras que hemos realizado a lo largo y ancho de la provincia del Guayas. Entonces eso, sin ninguna duda, el ciudadano lo evalúa bien. Bueno, y se está viendo también en las carreteras de la provincia del Guayas publicidad donde dice esta obra es realizada por Jimmy Jairala. Quizás no se resalta tanto prefectura del Guayas, sino de Jimmy Jairala. ¿No se puede considerar eso también una campaña adelantada? No, porque el ejecutor es el prefecto, y estamos claros y respetuosos de la ley como somos. El día 18 de octubre ya no se puede tener ese tipo de publicidad, eso está claro. Sin embargo, pues evidentemente, como lo hacen otras autoridades, el propio alcalde de Guayaquil tiene nombre y apellido, y así consta en la publicidad de la obra, ¿no? Pero claro está, hay que cumplir con la ley, y a partir del que rija la normativa, pues esa publicidad cambia. Ahora, volviendo al tema de la alianza con el Movimiento País. ¿Qué implica esta alianza? ¿Va a haber reciprocidad? Me refiero a, en este caso, por ejemplo, respaldan su candidatura como prefecto del Guayas. ¿Ustedes van a poner candidatos que vayan a ser respaldados por ellos, quizás en otros cantones de la provincia del Guayas, alcaldías, por ejemplo? Claro, mire, como le decía, nos hemos puesto de acuerdo, no hay discusión en que la viceprefecta será del país, sin duda alguna. Hay cantones donde ya estamos de acuerdo. Le citaré uno, por ejemplo, en Yaguachi. Estamos de acuerdo, tanto país como Centro Democrático, en apoyar, en este caso nosotros, al candidato del país, que es Daniel Avecilla. Lo cito solo como ejemplo. Así hay otros 7 u 8 cantones. Hay cantones donde tendremos que medir a los candidatos. El Centro Democrático quiere tener al candidato ganador, lo mismo país, habrá que medirlos, el que esté mejor visto por el ciudadano. Ese debería ser, eso es lo deseable, insisto, el candidato de la alianza. Y habrá cantones también donde hay que reconocerlo. En una democracia ocurre. Conversando con el prefecto del Oro, me decía, por ejemplo, que están aliados país y mar en el Oro, pero en Huasquilla no se pusieron de acuerdo, y hay 2 candidatos, uno de mar y uno de país. Y eso podrá pasar en este caso, habrá candidato del Centro Democrático y candidato de 2 o 3 cantones puede pasar, pero es la excepción. Por eso decía, lo deseable es que vaya un solo candidato, pero hay casos excepcionales. Recuerde usted que cada cantón es una realidad diferente, es un mundo diferente, no es tan sencillo. Hay cantones donde cada partido, cada movimiento nuestro, antes de las primarias tenía 8, 10, 12 precandidatos al alcalde. Lo que yo sí creo que es importante, no solo para nosotros a futuro, sino para otras organizaciones políticas, es que se proceda de una vez por todas, por parte del CNE, a una reforma al Código de la Democracia que mande a que las primarias sean un año antes, como es en muchos otros países del mundo. De modo que todas las asperezas se liman, y porque así es la política. Tampoco se trata de un rebaño de ovejas que participamos en los procesos políticos. Hay aspiraciones legítimas, y hay un año
para que las cosas, para que las asperezas se limen y llegar pues en unidad, que esa es la idea. Pero siempre hay esos diálogos previos, porque si bien es cierto, hay tiempos establecidos, por ejemplo, para realizar las primarias, después para la campaña, se sabe que vamos a un proceso electoral en el 2014, entonces siempre hay esos diálogos previos que llevan a acuerdos, ¿no? Los hay, pero siempre sería mejor que las primarias sean antes, no se puede fijar un plazo casi ilimitado para las primarias. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Guayaquil? ¿Ya tienen algún acuerdo? ¿Van con candidato único? Nosotros decidimos que estamos en la línea de apoyar al candidato que presente país. No sé todavía... ¿No van a postular ustedes como Centro Democrático un candidato? Tenemos lista de concejales y aquí hay plan A y plan B. Plan A es ir cada uno con su lista de concejales apoyando siempre al mismo candidato a la alcaldía, que será el candidato del país. Y el plan B sería pues llegar a un acuerdo saludable para ambas organizaciones, de modo que el Centro Democrático tenga participación en la lista de concejales. Ahora usted nos decía que está clarísimo que el binomio con el que usted iría sería Alianza País. ¿Hay ya un nombre establecido? No hay nombres todavía. No. Yo lo que he pedido es 3 nombres para poder escoger a la militante de país que me acompañará en el proceso de 5 años. Es lo menos que puedo hacer como candidato a la reelección, saber con quién quiero trabajar esos próximos años. En eso no ha habido ningún problema y de hecho conozco que a lo interno del país se están barajando algunos nombres, pero... Sería mujer definitivamente. Tiene que ser porque la ley lo manda específicamente así. ¿Y no sería la actual viceprefecta? ¿No estaría dentro de esa No, primero porque no participó en primaria, segundo porque no se afilió nunca al Centro Democrático, tercero porque sigue siendo militante de su movimiento, ex militante de un movimiento político y ahora entiendo que está independiente, entonces... No puede ser ni va a ser, por supuesto que no. Más allá de que mi relación con ella es magnífica, ¿no? Es magnífica y lo será hasta el último día, puesto que la amistad está por encima de cualquier diferencia política que exista. En algún momento usted habló también de encuestas, señor prefecto, y decía que bueno, que la intención del voto era de más del 60%, ¿no? En su caso, de ese respaldo de la provincia para que usted resultara reelecto. ¿Ha habido una nueva medición ahora que surgen nuevos nombres de candidatos, quizás? Sí, los números siguen siendo en los mismos niveles, no estamos hablando de aprobación de gestión, que eso es otra cosa, estamos hablando de intención de voto y siguen siendo importantes. Por lo que le decía, nosotros no estamos presentándonos a la reelección diciendo lo que vamos a hacer, estamos presentando ya no solo un plan de trabajo, ejecución de obras en 4 años y proyección de más obras en lo que queda del periodo que termina en mayo. De manera que eso sí nos ha puesto pues en esa situación de un nivel muy importante en las encuestas. Ahora, esa intención de voto, sin duda alguna, va de la mano también con esa aprobación de la gestión que un funcionario ha realizado, en el caso de aquellos que van por una reelección. Bueno, es natural, y uno tampoco tiene que dormirse en esto porque las encuestas son fotografías del día. Hay que seguir trabajando de la misma manera, no cometer errores para que el resultado se refleje en el mes de febrero. Consideramos que esto va a seguir muy sólido, consideramos que para nosotros va a ser de gran importancia el tema de la organización que tiene un movimiento que tiene presencia, orden, militancia en todos los cantones y en todas las parroquias. O sea, Centro Democrático no es Jimmy Jairala. Centro Democrático ya hoy es un movimiento que ha trabajado 4 años, que durante 4 años ha salido con su militancia a las calles, a hacer proselitismo político legítimo de Guayaquil y que tiene directivas en todos los cantones, en todas las parroquias de la provincia del Guayas. Entonces ya es una organización política, ¿no? Y es un movimiento que se proyecta quizás después de los comicios del 2014 a tener ya una proyección nacional, quizás a salir netamente de la provincia del Guayas para comenzar a tener candidatos y postulaciones para el resto del país. Liz, es absolutamente cierto lo que usted dice. A partir de marzo del próximo año esa es la idea de empezar a posicionarnos y abrir ya centrales en otras provincias. Tenemos ya casi listas directivas en El Oro, en Los Ríos, en Chimborazo, pero como usted, y en Manabí, pero como usted sabrá, en este momento nuestra prioridad es la reelección. Una vez que termine este proceso electoral, entonces el siguiente paso inmediato va a ser pues abrirnos para comenzar a pensar, a soñar en un movimiento nacional. Ahora, ayer conversábamos con la consejera Nubia Villasís y ella nos decía que ha habido un incremento de la inscripción de movimientos, de la participación de movimientos. Cada vez surgen nuevas agrupaciones políticas. Usted en algún momento fue parte de la oposición. Ahora está en alianza con el Movimiento País. ¿Cree usted que esta proliferación, por decirlo de alguna manera, o este aumento de movimientos y agrupaciones se debe a que en cierto modo hay rechazo ya para aquellos partidos tradicionales? Primero, lo que no hay que confundir es los apoyos coyunturales
con alianzas ya programáticas como las de hoy día. Eso es un tema muy distinto. Que por qué antes no estuvimos en una alianza programática, porque yo no tenía movimiento político, yo no tenía partido, en ese espacio no tenía partido político. La ley mandaba que un ciudadano sea auspiciado por un movimiento político. Eso es lo que pasó en esa alianza, en ese apoyo o en esa alianza coyuntural. Ahora es un tema programático, tenemos 4 años trabajando en la misma línea, al extremo que hoy, por ejemplo, estamos trabajando en un plan de inversión de $60 millones en vías junto con el Ministerio de Obras Públicas, ergo con el gobierno, ergo con país. Pero usted tiene razón en que poco a poco las tendencias van apuntando como en los Estados Unidos, ¿no? A 2 grandes líneas políticas, el centro hacia la izquierda y el centro hacia la derecha. Y yo considero que eso es saludable para la democracia. A mí me parece bien, a mí no me asusta eso. Y señor prefecto, este anhelo también de crecer, de proyectar a Centro Democrático a nivel nacional, también viene con ese impulso quizás del hecho de estar en alianza y en concordancia con Movimiento País, que cuenta pues con un alto índice de aprobación de... Bueno, yo quiero decirle algo, yo tengo un gran respeto, como no puede ser de otra manera, por el país, pero también tenemos que considerar una cosa, nosotros en su momento y en el momento político que se dio hace 4 años, ganamos la elección a la prefectura del Guayas contendiendo contra una distinguida ex militante de país. Es decir, pensar que Centro Democrático o que quien le habla está donde está. Pero en ese momento todavía no estaba conformado como tal, y sí, es cierto, esto de aquí ha surgido en el camino, y sin duda alguna, a través de eso se ha contado con el apoyo de Alianza País. Si usted llega a un gobierno provincial como nosotros, con la idea de alar agua solo para su molino, de seguir pensando solo en su organización política y de no tener claro que hay que trabajar en forma conjunta con el gobierno de turno, está equivocándose de ruta. De otra manera, dígame cómo es que ha sido posible que habiendo una conformación del Consejo Provincial tan dispersa, tan diversa, donde hay como en ninguna otra provincia, donde hay alcaldes de todos los partidos políticos, de todos los movimientos, hemos podido trabajar por la provincia sin tener como prioridad la bandera de nuestro movimiento. Todas las votaciones han sido unánimes, todas, hasta ahora. Fíjense que ya estamos muy cerca de las elecciones y hasta ahora el tema sigue siendo igual, ¿no? Y tengo una última pregunta a partir de lo que usted me contestaba, señor prefecto, y usted lo mencionó. Una ex militante de Alianza País, Pirina Correa. El hecho de que ella se haya abierto del partido de gobierno, ¿eso no puede implicar también una división y que se debilite quizás ese apoyo de todos los militantes de Guayas a su reelección del Movimiento País? Como usted sabe, yo mantengo mi mismo discurso de respeto a la opinión de la señora Pirina Correa. Yo soy un hombre muy respetuoso, pero le digo que es un tema interno de país en el que yo, para hablar en términos populares, no toco pito. Eso es un tema que ya lo resolvió a su manera país o que tuvo un final que ya es conocido públicamente y no tenemos nada que decir. Más bien yo digo que en este momento las cosas están mucho más claras, mucho más definidas, y lo que estamos esperando por parte del Centro Democrático es que se dé la convención de país donde se formalizará el tema de la alianza. Señor prefecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. En breve nos acompañará el alcalde.